Muy buenas noches, bienvenidos una vez más, como todos los domingos, a las 20 horas a Legítima Defensa, segunda dosis. Si nos estás mirando por el canal de YouTube de Caras y Caretas TV, suscríbete al canal si todavía no te suscribiste. Activá la campanita de notificaciones, poné me gusta, usá el hashtag, mirá la cantidad de cosas que te estoy diciendo que hacer. Suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones, poner me gusta, usar el hashtag y hacer todos los comentarios que quieras. En el chat o en el perfil de comentarios. O sea que te pedí nada más que 6 cosas, cuando te voy a pedir una séptima cosa, que te hagas socio o socia de la comunidad de Caras y Caretas ahí en el QR que te han puesto en la pantalla. Eso nos viene muy bien a nosotros y a vos también, porque te permite acceder a todos los contenidos digitales y también a la revista impresa los días viernes. Saludamos a todos los que nos miran por la fanpage de Facebook de Caras y Caretas. Gracias a todos por acompañarnos, por estar ahí. Recuerden que pueden compartir en su perfil, elegir entre las reacciones que Facebook ofrece y hacer todos los comentarios que desean. También a la comunidad twitchera, muchas gracias por estar ahí. A los que nos miran por las pantallas de UCL, canal 195 de DirecTV, canal 2 de Flow, canal 2 de Cablevisión, creo que también está en Vera TV, pero después, bueno, Antel TV, yo le digo, sigo diciendo Vera porque yo quedé allá en el 2019, me estabilicé. Pero creo que también ahí lo podés ver. Y por supuesto a todos los que nos miran desde el exterior, a todos los uruguayos y uruguayas que andan por la diáspora, gracias por acompañarnos, gracias por los mensajes que nos mandan semana a semana. Escriban acá abajo en el chat de dónde nos están viendo, que saben que nos gusta muchísimo saber que nos acompañan de todas partes del mundo. En la noche de hoy vamos a estar conversando con el presidente de la Confederación de Funcionarios del Estado, José Lo López, y además vicepresidente del PIT-CNT. Queremos hablar con él a partir de la discusión. Bueno, todavía no está la pauta del Poder Ejecutivo para la negociación salarial de los públicos. Como ustedes saben, hace unas semanas apareció la pauta, se hizo pública la pauta del Poder Ejecutivo para los 750.000 trabajadores más o menos que están en el ámbito privado. Ahí lo discutimos lo de la franja, lo de la primera franja, la intermedia y la franja de los salarios más importantes, los mayores de 165.000 pesos. Estuvimos discutiendo con el Instituto Cuesta Duarte, con las autoridades, a ver si eso iba a significar o qué iba a significar en términos de recuperación salarial o de desindexación, en fin, todo eso lo estuvimos tratando. Pero falta un tramo muy importante, que es la pauta que tiene que ver con los trabajadores públicos. Bueno, con José Lo López vamos a estar conversando de qué es lo que esperan los trabajadores públicos en relación en esta materia, qué es lo que han conversado además con el gobierno, entre otros temas. Y también nos va a acompañar el senador Gustavo González del Partido Socialista, con los que queremos analizar algunos de los temas de coyuntura, algunos de los temas que están en el Parlamento, la perspectiva hacia el presupuesto y otros temas que tienen que ver con la política nacional e internacional, sobre la que el senador Gustavo González siempre tiene posiciones claras que queremos discutir. Y después nos va a estar acompañando, como siempre, tomando un café, Víctor Hugo Poppi Avelando para analizar los temas de la semana. Soy Leandro Grille, ya comienza Legítima Defensa, segunda dosis. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos acompañan. Ya nos acompaña José Lo López y voy a hacer la corrección de la investidura, porque yo siempre Actualmente José Lo es el secretario general del PIT-CNT. El anterior periodo del Congreso era vicepresidente del PIT-CNT, pero en este caso ha sido electo como secretario general de la Central y también secretario general de COFE. O sea, no son pocas responsabilidades, porque en el caso de COFE es la organización que nuclea a todos los públicos, y además en los años de presupuesto se pone siempre más picante la cosa en esa área. Y en el caso de la Central, es una central que acaba de transitar por un congreso donde además hubo diferentes listas, lo estuvimos analizando, hay diferentes corrientes. Bueno, se constituyó ahí una mesa representativa, una dirección, con un acuerdo, yo creo que amplio en términos de documento, en términos programáticos, pero con las visiones diferentes, los énfasis que determinaron esta existencia de lista. Entonces, además, hay que ir, la conducción de los trabajadores tiene que ir armonizando todas estas diferencias, estas tendencias, estas corrientes, para tener un objetivo común,
como habitualmente la tiene, pero sin desconocer que no es uniforme, que hay de todo tipo de miradas, como corresponde en realidad a una organización de la clase obrera. Joselo, te damos la bienvenida y queremos arrancar analizando qué esperan de la pauta de los públicos, que la esperábamos quizá en estos días. Yo pensaba que esta semana ya podía estar conociéndose, todavía no se conoce, pero creo que ya han tenido reuniones con las autoridades como para poder ir vislumbrando lo que se viene, además de lo que indica la pauta que ya se le hizo a conocer a los privados y lo que se está conociendo en términos de de la política económica, lo que se está esperando para el presupuesto. Bueno, Joselo, por favor, damos la bienvenida y contanos un poquito. Bueno, muchas gracias por la invitación, siempre es un gusto estar por acá. Sí, esta semana se reunió lo que es el Consejo Superior de Negociación Colectiva en el sector público. Este nombre que parece muy rimbombante, básicamente lo que establece es el mecanismo, digamos, superior de la negociación colectiva para los trabajadores estatales. En ese marco... Pero el mecanismo, los lineamientos los tiene que proporcionar el Poder Ejecutivo. Exactamente. En ese marco participamos todas las ramas de actividad del sector público. En este caso participamos nosotros como COFE, que representamos la Administración Central y Servicio Descentralizado, pero también hay compañeros representantes de la CESEU por toda la educación, de la intergremial universitaria por los gremios de las universidades, de las empresas públicas de la Mesa Coordinadora de Entes y de los judiciales, que bueno, es la Federación de Judiciales que nuclea a los trabajadores del Poder Judicial. En ese marco, la contrapartida, digamos, la representación del gobierno está compuesta por el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Oficina de Servicio Civil. Ese es el primer nivel de negociación que establece la ley 18.508, y después hay dos niveles más que tienen que ver, uno con las mesas de rama. Ahí vamos, cada una de las ramas por un carril diferente, las empresas públicas por un lado, la Administración Central por otro, y la educación y el Poder Judicial por otro. En este caso, normalmente lo que sucede es que en esta primera instancia se deberían presentar las pautas salariales y los lineamientos del presupuesto, y después que se discuten las pautas en ese ámbito superior, cada uno va a negociar a su rama de actividad. Después hay otro nivel de negociación, que es el tercer nivel de negociación, que es el que negocia, digamos, de manera bipartita, los trabajadores representados por su sindicato con o la empresa pública o el ministerio o la ANEP, concretamente como es en la educación. En ese marco, bueno, íbamos con la expectativa de que en esta primera instancia el gobierno pudiera trasladarnos lo que va a ser la pauta salarial y los lineamientos del presupuesto. El gobierno allí nos dijo que por un tema que puede ser atendible, pero que en definitiva no genera, digamos, que los plazos después sean los que realmente tienen que ser para la negociación, nos planteó de que todavía no estaban los lineamientos ni la pauta para el sector público, porque se entendía de que no habían dado los tiempos por los plazos constitucionales que tiene, digamos, el gobierno para desarrollar el presupuesto. Entonces lo que dicen es que ellos asumen el 1 de marzo, ahí se instalan los ministerios tienen que ir armando las unidades ejecutoras. Lo mismo pasa con los organismos, algunos organismos descentralizados recién empiezan a tomar posición en el mes de abril y algunos hasta en el mes de mayo. Las empresas públicas lo mismo, las empresas públicas tienen que presentar el presupuesto, el último plazo que tienen es el 31 de julio, el presupuesto quinquenal al Parlamento debe ingresar el 31 de agosto, entonces como que no le dan los tiempos y no pudieron llegar a esta primera instancia con las pautas delineadas.
Evidentemente eso no nos satisface a nosotros. Nosotros hubiéramos preferido que estuvieran, pero bueno, la realidad es la realidad, y quedó convocada un nuevo ámbito para el jueves de esta semana que va a comenzar, donde en definitiva allí hay un compromiso de que van a estar las pautas salariales y los lineamientos generales del presupuesto. Lo que se hizo el gobierno para, digamos, de alguna manera no perder la oportunidad, fue sí presentarnos muy detalladamente y minuciosamente cuál es el estado de situación de la economía del país. Y ahí, bueno, la verdad que nosotros más o menos sabíamos cómo venía la mano, pero se pinta un panorama bastante desalentador para cualquier aspiración que puedan tener los propios organismos del Estado, y ni que hablar los trabajadores del Estado, por lo que, bueno, si bien nosotros tenemos una aspiración concreta con una plataforma que se la hicimos llegar al gobierno, seguramente no vaya a ser satisfactorio lo que nos vaya a plantear el gobierno, ¿no? Claro, porque, a ver, Joselo, porque viste como en una facultad, como en un liceo, ¿no? Decir, bueno, no llegué, profesora, no llegué porque se me complicó, pero ahí mismo te describen un panorama terrible de la situación económica, de la situación fiscal, y te prometen la pauta para la semana que viene. Da la sensación de que, bueno, que es como una instancia para bajarte el copete, como que para allá te vas como medio así, bueno, de plafón bajo te vas de ahí, ¿no? La primera respuesta nuestra fue ¿cuántos nos van a pedir? En vez de cuántos nos van a dar, ¿no? Porque con lo que nos estaban pintando... Sacaste la monedita, a repartir. Cuando el panorama que nos pintaron es realmente muy complejo, y nosotros más o menos sabemos, porque al estar trabajando en los organismos del Estado, uno sabe cómo se reciben los organismos, ¿no? Los déficits presupuestales que hay, digamos la bicicleta que se hizo, digamos, para evitar que el número del déficit fiscal creciera, y todas las cosas que se postergaron de pagar en todos los organismos son cosas que realmente son generan, digamos, un volumen importante desde el punto de vista de la cantidad de millones de dólares que se arrastran. Y aparte de eso, también es cierto, todos lo conocemos, que hay una inestabilidad en el mundo y en la región que complejizan un poco las cosas, ¿no? Porque, bueno, está en plena guerra del Medio Oriente, está esta guerra que parece no terminar nunca de Rusia y Ucrania, los mercados están complejos, Estados Unidos con la guerra comercial, China que responde, digamos, el panorama internacional a nivel mundial es complejo, todos lo sabemos, y acá a nivel regional todos sabemos cómo está la cosa también, ¿no? Lo que está pasando en Argentina y las debilidades que tiene Brasil, sobre todo. Pero ustedes le plantearon, por ejemplo, Joselo, porque yo recuerdo el periodo pasado, cubriéndolo acá para Legítima Defensa, que cuando vino la pandemia, el presidente de la calle Pou en ese momento se mandó contra los públicos, dijo, ustedes van a financiar esto, sí. Me acuerdo si fue 5%, pero, o sea, una especie de quita incluso. Sí, un impuesto a los sueldos públicos de más de 80.000 pesos. Y eso les hizo perder durante un montón de tiempo, un montón de dinero a una buena cantidad de funcionarios públicos. Exactamente. 80.000 pesos en los privados, sabemos que sin ser un salario altísimo, no es un salario que gana tanta gente, porque están muy deprimidos los salarios privados, pero en los públicos hay gente que gana eso. Entonces, afectó. Yo digo, no, sin duda, porque de todas maneras nosotros allí fuimos a llevar nuestra plataforma, que desde el punto de vista de nuestra aspiración tampoco es una cosa desorbitante, porque sabemos cómo está el país y sabemos cómo estamos los trabajadores, y nosotros lo que planteamos básicamente fue que desde el punto de vista salarial lo que pretendemos es que los salarios mantengan el poder de compra,
o sea que no haya pérdida del salario real, pero aparte que los salarios crezcan en los mismos niveles que va a crecer la economía. Esto quiere decir que si el gobierno proyecta, como está proyectando, entre un 2 y un 2,5 de incremento en el PBI, bueno, que eso se derrame hacia los salarios de los trabajadores estatales. En ese marco también lo que le planteamos es que ese crecimiento, nosotros le aseguramos, digamos, aseguraríamos el salario real a todos los trabajadores, y el crecimiento lo que sí estamos dispuestos y nos gustaría hacer es generar, digamos, una diferenciación priorizando los salarios más sumergidos del sector público, que también los tenemos. ¿Y el gobierno qué plantea? ¿Qué dijo? Bueno, antes no es muy distinto de lo que está planteado para los privados. Bueno, sí, porque en la pauta de los privados, el único sector que puede llegar a tener el crecimiento que está previsto para el PBI, si no hay una modificación o no hay un alza en las expectativas que tiene el gobierno de cómo va a cerrar es la primera franja. La inflación, es la franja de más abajo, de los salarios más sumergidos, donde en el Estado, digamos, prácticamente hay poca gente. Básicamente ahí se nuclea un sector de trabajadores que es la tropa militar, digamos. Después puede haber algún residual, pero son muy pocos los que están por debajo de ese salario nominal. Igual al gobierno seguramente le debe interesar aumentar esos salarios por dos razones. Primero, porque son salarios muy bajos, pero también porque ahí hay un compromiso y una metida de mucha ficha de cabildo abierto. Y como todos sabemos, en la Cámara de Diputados están faltando votos para llegar al presupuesto. Además ganar muy poco, y es necesario incentivar esos salarios. Esto lo dijimos también con el gobierno anterior cuando le dimos. No se puede caer en el racismo contra los militares, contra el soldado raso. Digamos. Contra el soldado raso, claro. No. De hecho, nosotros, esto pasó ya en el gobierno anterior y nos parecía razonable que los militares, más allá de la función que cumplen, si uno está vendiendo su fuerza de trabajo, realmente los salarios eran salarios de hambre, ¿no? Ahora, José, ¿cómo queda entonces COFE o los diferentes sindicatos de la Administración Central? Saquemos un poco las empresas públicas, pues también están los servicios descentralizados, ¿no? Y el resto de los trabajadores que participan del Consejo Superior de los salarios públicos, ¿cómo queda posicionado hacia el presupuesto? Que es siempre un momento de mucha conflictividad y ahora arranca con una cosa de no hay plata, o sea que la situación fiscal está muy deteriorada. ¿Eso los condiciona? ¿Los condiciona ahora en la pelea o en la discusión? ¿Cómo sería tu planteo hacia los compañeros? A ver, yo recién te describía un poco lo que es la parte salarial. La plataforma es más amplia, sí, ¿no? Por ejemplo, está todo el tema del ingreso de personal, que como es sabido, venimos denunciando desde todos los sectores la falta de personal en muchos organismos públicos para cumplir las propias funciones que tienen que cumplir los servicios del Estado. Y eso está muy deteriorado. También nosotros hemos planteado el tema de respetar la carrera administrativa y terminar con esta desidia que hay, de que los cargos se dan a dedo prácticamente en todos los lugares. Y hemos planteado también la destercerización de muchos servicios que lo debería prestar el Estado y que se lo ha pasado a manos privadas mediante tercerizaciones, que aparte algunas de ellas le terminan saliendo más caro al Estado que si contratara trabajadores para suministrar esos servicios. Y planteamos también dos temas programáticos que para nosotros son importantes y que deberían estar centrados en el presupuesto. Uno es la inversión pública, sobre todo por las empresas públicas, pero no solamente por las empresas públicas, porque entendemos que la inversión pública alimenta el desarrollo del país y eso genera el crecimiento de la economía. Y otros es el tema sabido, trillado, pero muy preocupante, que es el tema de políticas públicas para erradicar la pobreza infantil.
Esos son los temas que nosotros le planteamos. ¿Cómo vemos nosotros esto? Bueno, lo que pasa es que acá entra a jugar cuál es el lineamiento de política económica del gobierno, que todos sabemos más o menos para dónde va, pero que hay que tomar decisiones, y a veces se toman decisiones que van en un sentido contrario a lo que pensamos desde el movimiento sindical que deberían ir. Nosotros entendemos de que, si bien es cierto que el escenario internacional está complejo, de que también es cierto que la herencia que se recibe del gobierno anterior deja también un escenario muy complejo, hay maneras de recaudar más como para poder generar de alguna manera estas cuestiones que nosotros estamos planteando. ¿Estás hablando, por ejemplo, del impuesto a los ricos? El impuesto a los ricos, que está destinado para el tema directamente de la pobreza infantil. Es un impuesto de un 1% al 1% más rico. A los que tienen más, poner un 1%. Pero el gobierno como que ya descartó eso. Bueno, el gobierno puede descartar. Nosotros estamos tratando de generar una acción, digamos, no solo desde el movimiento sindical, sino de la población en general, que trate de hacerle ver al gobierno que es necesario generar condiciones para erradicar la pobreza infantil, o por lo menos para abatirla de manera contundente. Y no solo con el 1% de impuesto al 1% más rico, que realmente estamos hablando de chirola para la gente que gana cifras siderales, y que no son tantos, son alrededor de 20, 25 mil que están identificados y que podrían ayudar con eso a la población del país, sino que también hay otros elementos que podrían estar en discusión para poder tener una mejor recaudación que permita de alguna manera cumplir con algunos de los planteos que se comprometió el gobierno en la campaña electoral. Y ahí, bueno, exenciones tributarias que la verdad parecen no tener sentido. ¿Qué pasa con los depósitos de los uruguayos en el exterior? ¿Qué pasa con el impuesto al patrimonio? Bueno, son cosas que deberían de alguna manera ponerse en discusión para generar no recursos para aumentar el salario de los públicos, porque nosotros lo que estamos diciendo es: queremos que se nos mantenga el salario y que crezca como crece la economía. Ahora, para desarrollar políticas públicas para erradicar la pobreza infantil, para generar, digamos, políticas que de alguna manera puedan ayudar a establecer, digamos, más recursos para abonar una cantidad de cuestiones que tienen que ver con el desarrollo y la inversión pública, me parece que se necesita más recaudación, y nos parece que es una estrategia no compartible de que el gobierno de alguna manera se ampute esa posibilidad, ¿no? José, lo vamos a hacer un corte y enseguida seguimos conversando con José López acá en Legítima Defensa, segunda dosis. ¿Cómo entrego 15 pedidos en una tarde? Cuando tu negocio plantea estos desafíos, estamos ante un misterio sin resolver. ¿Quién sos? Soy Guillermo Locker. ¿Sos como un Guillermo Lockhart, pero de segunda mano? No, soy algo mucho mejor y vengo a resolver tu misterio logístico. Usa Locker Habitat. Tus clientes reciben un código y retiran la ropa cuando quieran. ¿Y también puedo pedirles que dejen ahí la ropa a consignación? Exacto. ¡Ay, me vuelvo Locker! Guille, ¿esa campera es tuya? Eso es un nuevo misterio. Locker Habitat. Entrega y retira paquetes sin misterio. Más fácil, más rápido, más seguro.
Aberturas, más de 20 años de experiencia y calidad. Conocé nuestras líneas de productos. Línea Proba, diseño, economía y durabilidad. Línea Suma, sistema de aberturas corredizas para grandes dimensiones. Y línea Gala, abertura de 2 hojas corredizas. Todo en calidad de aluminio del Uruguay. EIR Aberturas, marcamos la diferencia. Te esperamos en la esquina de San Martín y Garibaldi o por el 094-235508. Frente a la ola de frío polar que atraviesa nuestro país, lanzamos una campaña solidaria para darnos una mano como pueblo. Estamos recibiendo ropa de abrigo, frazadas, calzados, productos de gestión menstrual, productos de higiene. Seguí nuestras redes y conocé los puntos de recolección en todo el país. Campaña Solidaria del Abrigo. Construí solidaridad. PIT-CNT. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Seguimos conversando con José López, secretario general del PIT-CNT y secretario general de COFE. José, hablábamos del 1%, para el 1%, esta propuesta que hizo el PIT-CNT se la hizo llegar al propio presidente, porque no sé si vos estuviste también en la reunión aquella, sí, estuviste en la reunión con el presidente y con Pacha Sánchez y todo, cuando hicieron este planteo, que fue descartado, por lo menos da esa impresión de lo que dijo tanto Odone como de lo que ha trascendido, incluso lo que dijo Lucía Topolansky, que no ocupa un cargo de gobierno, pero es Lucía Topolansky, dijo no está en el programa. Ahora, ustedes ahí en el PIT-CNT ¿tienen así registrado lo que está en el programa y lo que no está en el programa de Frente Amplio, para tener una idea más o menos de decir, bueno, para dónde va el gobierno, o tener una noción? Te pregunto porque yo no sé si el programa es suficientemente ilustrativo para decirte, bueno, esto no lo van a hacer porque... Bueno, idea de lo que dice el programa del Frente Amplio, como de otros partidos políticos, tenemos. Lo que pasa es que también nosotros somos una organización social que tenemos nuestras propias miradas, nuestras propias reivindicaciones, y que actuamos para, de alguna manera, impulsar lo que son nuestros propios proyectos. Después, bueno, veremos si nos da la fuerza, si podemos convencer. Muchas veces tenemos coincidencia, sobre todo con el partido de gobierno que hoy está al frente del gobierno, pero, y como hemos tenido también discrepancias duras con otros partidos, pero hay cosas que nosotros entendemos que pueden, porque cuando hacemos una propuesta, digamos, no nos quedamos solo en el planteo, sino en intentar decir cómo se puede financiar, y para eso hay un estudio que se ha implementado, y que justamente un par de economistas que de alguna manera hicieron el estudio nos decían el otro día en una reunión que tuvimos con ellos cuál es el impacto que puede tener, si realmente eso puede espantar o no espantar la inversión, si puede generar el costo-beneficio que puede tener eso. Y bueno, todo indica que cuando estas cosas pasan en otras partes del mundo, bueno, los efectos siempre son positivos y no negativos. Pero bueno, el gobierno también es cierto, tiene su programa, se basa en eso. A veces hay cosas que dice el programa que no se cumplen, también eso es cierto. Y bueno, y nosotros nos manejamos más bien con lo que entendemos que es la necesidad
del pueblo uruguayo, de los trabajadores que representamos, y hacemos nuestras propias propuestas en ese sentido, ¿no? Hace unos pocos días se reunió una delegación del Congreso de Intendentes con el presidente de la OPP, Rodrigo Garín. Se había trascendido que había tenido un conflicto Rodrigo Garín con el intendente de Paysandú, pero más allá del conflicto, el tema es que aparentemente la OPP le dijo: las intendencias tienen, como siempre, demandas de transferencia de recursos, vamos a manejarnos con el mismo presupuesto, le dijo, porque la situación es así restrictiva. Me imagino que eso no será en todos los temas, pero ¿ustedes anticipan que si el presupuesto es muy restrictivo puede ser un momento conflictivo con los trabajadores públicos? Bueno, lo está haciendo porque... Sí, pero la conflictividad, ¿sabes que puede llegar a mucho más? Sí, pues sí, sin duda. Pero el decorrer de la semana que pasó, hubo una movilización muy importante, creo que fue el día martes, en Bella Unión, una movilización encabezada por la Federación Nacional de Municipales, con el gremio de los municipales de Bella Unión. Pero ahí fue porque destituyeron a 40, 50 personas. Destituyeron, sí, o le cesaron el contrato a 40 personas, algunas de ellas que venían trabajando hace más de 10 años en la Intendencia, y que cuando fueron a reclamarle al intendente de Artigas, el intendente lo que dijo, bueno, que él se sentía con la libertad de hacer lo que hizo, porque en definitiva esa gente había entrado en su momento con la intendencia que dirigía su antecesor, que es de la misma línea política, y si ellos lo hicieron entrar, ellos lo pueden hacer salir. Una impunidad tremenda, dejando gente, nos decían los compañeros de la Federación de Municipales, gente con enfermedades terminales en la calle, gente con familia, digamos, con un tema muy complejo en un lugar del país donde no es fácil conseguir trabajo, y bueno, y eso se está replicando en diferentes lugares. Quizá en algún lugar con cierta lógica, digamos, porque también lo que pasa en los gobiernos municipales es que hay una impunidad en el manejo de las contrataciones. Por ejemplo, esto que está sucediendo en Cerro Largo. Y bueno, por ejemplo, ¿no? Eso es un intendente blanco que señala que el anterior intendente blanco dejó con endeudamiento, con cientos de funcionarios de más, o sea, engordó la plantilla. Sí, y trabajadores, o sea, funcionarios que cobraban el sueldo pero que no cumplían ninguna tarea, algunos que ni siquiera vivían en el departamento, según lo que trasciende. Entonces, es realmente complejo. Ahí, bueno, por algo no quieren votar esa ley que anda purulando en el Parlamento de cómo se regula el ingreso en las intendencias municipales. Y acá, hoy justamente, en el correr de esta semana tuvimos una reunión con los compañeros de la Federación de Municipales y acordamos una línea de acción donde vamos a pedir una reunión con el ministro de Trabajo, con la OPP, por esto que vos hablabas anteriormente, pero con un sentido concreto, que es que la OPP, en los compromisos de gestión que asumen las intendencias con la OPP, para que se les pueda brindar las partidas que vienen centralmente del gobierno nacional, se ponga también un ítem que es que se respete la negociación colectiva. Porque realmente hay intendencias que no tienen ningún tipo de negociación con sus trabajadores, que no respetan ninguna de las normas que están establecidas para lo que tiene que ver con la carrera administrativa, el salario, las condiciones de trabajo. Y bueno, una de las cuestiones que le vamos a pedir al director de la OPP es que se incluya esto nosotros lo habíamos negociado hace muchos años atrás, después quedó por el camino, pero lo vamos a intentar retomar, y también vamos a hablar con la mesa del Congreso de Intendentes, porque nos parece que este es un tema realmente complejo. ¿Cómo manejan eso cuando...? Porque me parece que es como una situación compleja, ¿no? Yo no diría que incómoda, pero compleja. Cuando vos sos consciente, vos representás a los trabajadores públicos, pero sos consciente de que por lo menos en algunos lugares del país, en las intendencias del interior, hay un montón de gente que fue metida a dedo, metida irregularmente, o sea que te queda esa situación de que tenés que representar
finalmente hay que representar igual a los trabajadores, porque ellos son trabajadores, pero a los que entraron mal, ¿cómo se hace? Y sí, porque yo supongo que debe haber casos y casos, ¿no? Pero es difícil hay eso. algunos que rompen los ojos y yo qué sé, nos comentaban de alguna intendencia que lo que hizo fue todos los cargos de particular confianza que había contratado la intendencia, después que perdió la elección, los regularizó como contrato, digamos, de plantilla para salvarle el puesto de trabajo. Bueno, esas cosas evidentemente rompen los ojos y hay que ver. Ahora, del que entra como peón porque está en la lona y bueno, y la manera de entrar a la intendencia fue porque el intendente le pidió algún favor, digamos, y le quedó debiendo el favor. Y por supuesto que lo tenés que defender, porque por algo si él tiene un buen desempeño, si está trabajando y cumpliendo con lo que tiene que hacer, ¿cuál sería la razón para decir, después que está trabajando, que lo tienen que despedir como si fuera, digamos, cualquier cosa, cuando eso no es así? Y bueno, en ese sentido creo que hay que ver cada uno de los casos. Yo qué sé, esto que se decía de Cerro Largo, si realmente hay 30 trabajadores que están cobrando su salario, pero que no van a trabajar y que ni siquiera viven en el departamento, está difícil para defender eso también, ¿no? Entonces, los compañeros de la Federación de Municipales nos planteaban toda esta maraña de cosas que realmente los hacía poner un poco incómodos, pero que en lo general lo que se pretende es defender sobre todo a aquella gente que realmente necesita ese laburo y que ha cumplido la función como corresponde, ¿no? Hoy de la administración central o de los servicios centralizados, que más o menos engloba COFE, ¿cuál es la situación que más le preocupa a COFE? ¿Hay algún ministerio, algún servicio donde No. o más o menos están todos en circunstancias como similares? Están todos muy complicados, muy complicados. Podemos dar algunos ejemplos. Yo que sé, el Ministerio de Ganadería tiene una problemática muy importante, no solo porque no hubo ingreso de personal y no se pueden cumplir con los servicios que son absolutamente estratégicos para la economía del país. Ya el periodo pasado fue medio así. Claro, ¿no? entonces, pero que se agrava esa situación porque no solo es que no tenés los funcionarios hoy, sino que en este periodo de gobierno que lleva adelante el gobierno del Frente Amplio, casi el 50% de la plantilla de trabajadores van a quedar con causal jubilatoria. Entonces, vos imaginate que si ya no tenés hoy el personal suficiente y se te empieza a jubilar todos los que están, si vos no tenés una política de ingreso de trabajadores a ese ministerio, va a quedar absolutamente desprovisto. Y bueno, pero después en todos, en el MIDES tenemos dificultades, en el propio Ministerio de Economía, yo que sé, la situación de las aduanas es realmente muy compleja, con el control que tienen que tener las aduanas en los pasos de frontera. Hay frontera seca que está liberada porque no hay trabajadores para cumplir la función que cumplen los aduaneros. En determinados turnos no hay gente para cubrir los turnos, pero después, yo qué sé, el Ministerio de Cultura, los registros públicos, que es donde se mueve toda la compra-venta del país, que ahí donde salen los libres prenda y embargo, donde se hace todos los trámites para la compra-venta del país. En algunos departamentos tuvieron que cerrar porque no tenían gente. Tiene que ir de un departamento vecino un funcionario, cerrar esa oficina porque se tiene que trasladar al otro departamento, a ir a atender a la gente que está pidiendo ser atendida, porque el Ministerio de Trabajo se han cerrado oficinas de trabajo. Entonces realmente la situación es muy compleja. Y a veces, como no hay ingreso de personal genuino para la función pública, lo que terminan haciendo, como ha pasado en el Ministerio de Transporte, mismo en el Ministerio de Desarrollo Social y en algunos otros ministerios, se contratan, digamos, servicios tercerizados.
se contrata una ONG amiga que te contrate el personal para cumplir determinada función. Como la Fundación A Ganar. Con la Fundación A Ganar en el partido de gobierno pasado y como en algunas que también tienen prebendas con el Frente Amplio, ¿no? Entonces, esas cosas realmente te rompen los ojos y hay que cuestionarlas, ¿no? Claro, ahora habrá que esperar entonces el alineamiento de los públicos, pero quería preguntarte con respecto a la pauta salarial. Si se reprodujera una pauta similar a la de los privados, acá en el caso de los públicos tenés el tema de que los salarios de la franja 2 y la franja 3 son mucho más representativos que los de la franja 1. Eso podría llevar a una situación donde una cantidad importante de salarios públicos que están por encima, sería de los 100.000 pesos en la mano, o sea, 160 nominales. O sea, yo sé que es el 6% en los privados, pero en los públicos no es así, ¿no? Entonces, ahí, ¿cómo impactaría esto? Bueno, sí. ¿No hay preocupación, por lo menos? Sí, es un tema complejo. Es un tema complejo porque yo te decía hoy que en la franja de abajo no hay nadie, casi, prácticamente son los soldados. Son los soldados, pero después en la franja del medio debemos tener seguramente más del 60% de, si tomamos como referencia lo que pasó en la actividad privada, y por arriba de los 165.000 pesos nominales hay un número importante también de trabajadores, sobre todo de empresas públicas y de la educación, de aquellos que de dirección para arriba, de dirección de escuela, de dirección de liceo para arriba, son salarios que pueden estar por encima de esa cifra. Y bueno, nosotros lo que pretendemos es asegurar el poder de compra de todos los salarios y hacer una distribución con el crecimiento incentivando los salarios más bajos. Así que si vos me preguntás a mí, yo creo que no se va a diferenciar demasiado de la pauta que plantearon para los privados, pero no sé si en la misma modalidad, si van a ser las mismas 3 franjas, si va a haber una cuestión lineal para todos iguales, o si se va a establecer una base y con el crecimiento se podrá generar una negociación en cada una de las ramas. La verdad que ahí tendremos que esperar hasta el jueves para saber cómo viene la mano, pero es claro de que no va a haber una cosa muy diferente a lo que pasó en la actividad privada, ¿no? ¿Cómo esperan participar del diálogo social? Yo sé que ya designaron a sus representantes, pero van a insistir, digamos, con los puntos que estaban en el plebiscito, asumen que esos puntos ya quedaron plebiscitados. ¿Cómo pretende el PIT-CNT que sea su participación ahí? No, hay 3 puntos que para nosotros son centrales. El diálogo social no solo va a trabajar los temas de las jubilaciones, pero hay tres temas ahí que para nosotros son importantes. Las jubilaciones, que es la posibilidad de volver a los 60 años, el tema de llevar la jubilación mínima a equipararla con el salario mínimo nacional y el lucro en la SAFAP. Esos temas van a estar planteados por el movimiento sindical. Creo yo que con una representatividad mucho más grande que la del movimiento sindical, porque si bien es cierto que el plebiscito no consiguió los votos para poder haber llegado a la mayoría, igual junto votos, y tuvieron casi 1 millón de votos, ¿no? Entonces no debería despreciarse esa situación. Y después, bueno, también con mucho énfasis en estas otras cosas, el tema de la primera infancia, de la pobreza en la infancia, es un tema que para nosotros es fundamental, y bueno, y todos los temas que se van a discutir ahí, la idea es abordarlo de la mejor manera posible, con propuestas, con argumentos, y tratando de que en definitiva se pueda llegar a los más amplios consensos. Muchas gracias, José López, por habernos acompañado. Bueno, un gusto como siempre haber estado por acá. Muchas gracias también a todos ustedes que nos están mirando. Vamos a un corte y ya volvemos acá a Legítima Defensa, segunda dosis. Cada vez que vas al Macro haces buen negocio. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado, porque te conviene, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado.
Macromercado. Cuanto más compras, menos pagás. ¿Para qué lanzamos CASMU para la comunidad con acciones que respetan el medio ambiente? ¿Para qué inauguramos Integramás con un equipo interdisciplinario y especializado en diversidad sexual y de género? ¿Para qué te damos tickets de medicamentos y odontología gratis? Los mejores beneficios en 1727 Emergencia Móvil y el mejor equipo médico. Para que disfrutes de tu vida mientras nosotros la cuidamos. Conocé nuestros planes y afiliate a CASMU llamando al 1444 o en casmu.com.uy. CASMU. Nos une la vida. Hagamos un trato por la educación pública. 6 más 1% del presupuesto para educación pública y ciencia. ¿Vamos a hacerlo? La verdadera amistad te dice las cosas de frente, aunque muchas veces no te gusten. Porque tiene la honestidad por virtud y es auténtica. Prioriza la confianza por sobre todas las cosas. Es que la amistad asume el compromiso de estar siempre, sobre todo en las malas. Para que cuando lleguen las buenas sean una verdadera fiesta. No importa el momento, la hora o el lugar. Su voz siempre te hace sentir como en casa. Caras y caretas. Una voz amiga. Suscríbete ahora. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Tengo el gusto de recibir al senador Gustavo González acá en Legítima. Hace ya poco, no hace mucho estuviste acá, estuvimos conversando. Pero bueno, nos sirve seguir conversando, hay que hacerlo frecuentemente para ir viendo la marcha del gobierno. En aquel momento discutíamos incluso cómo iba a manejarse el Parlamento con esta situación tan peculiar que se daba en la Cámara de Diputados. Alguna respuesta hay con el tiempo, porque hay votaciones claves que el gobierno ha logrado llevar adelante con los votos en general de los 2 diputados de Cabildo Abierto, eventualmente algún otro voto, que da un panorama hacia el presupuesto que debería ingresar en el mes de agosto un poco más alentador en términos de cómo venía la cosa con los votos, cuando todo indicaba que el Partido Nacional y el Partido Colorado no estaban ni para votar la rendición de cuentas en su momento. Eso hace 2 meses. Pero también aparecen otras cosas que me parece importante, Gustavo, ir conversando, que tienen que ver con debates dentro de la propia izquierda. Por ejemplo, a partir de que el PIT-CNT fuera a la reunión, su dirección con el presidente y con el secretario de la presidencia, no hace ni un mes, donde le plantearon la posibilidad de un impuesto a los ricos, el PIT-CNT lo hizo, después varios economistas, en particular Mauricio de Rosa, esos que han estado trabajando esos temas, han difundido los aspectos técnicos o los fundamentos técnicos de una propuesta de esta naturaleza. Algunos sectores políticos han empezado a acompañar. Vos estuviste en alguna actividad vinculada con esto, junto con el senador Oscar Andrade, con la senadora Constanza Moreira. Sin embargo, hay en el gobierno, por lo menos da la sensación, que la figura del Poder Ejecutivo no acompañaría una propuesta de esta naturaleza. Y también están las palabras de Lucía Topolanqui, que nuevamente no es senadora, pero es una de las dirigentes más importantes del MVP, planteando esto no está en el programa. O sea, este es un debate metido dentro de la izquierda. Y a mí me interesa, antes de que llegue el presupuesto, saber, bueno, este es un debate para qué, para perfilar, es un debate porque realmente hay perspectivas de
de avanzar en este sentido? ¿O ustedes creen que por ahí puede haber una respuesta en un momento donde los números, todo el mundo dice que los números que se recibió el gobierno fueron un desastre y que hay muy poco espacio fiscal para nada, ¿no? Pero hay un programa para llevar adelante. Entonces, bueno, quería que nos plantearas algo. Mira, ¿Cómo lo están viendo? Yo lo estoy viendo como un debate indispensable y que hay que darlo por lo mismo que tú decías al final de tu exposición. Es decir, estamos en una situación muy delicada desde el punto de vista financiero del Estado. El propio Gabriel Odone lo ha dicho, nos dejaron un adelanto de 960 millones de dólares, lo cual no es bobada, y por el supuesto déficit fiscal ha aumentado. Entonces, hay una situación en la cual, ¿cuál es la propuesta que hasta el momento ha impulsado Gabriel Odone, el cual es un ministro que le tengo absoluto respeto, digamos, ¿no? Es, bueno, tenemos que lograr que vengan las inversiones. Y viene también del Partido Socialista en algún momento. Viene también del Partido Socialista. Me imagino que lo conoces hace muchos años. Sí, claro. Ahora, ¿y si no vienen las inversiones? ¿Qué pasa? ¿Vamos a estar afuera de un debate mundial? Este es un debate mundial, el de la riqueza. No es que se le ocurrió a un sindicalista trasnochado. No, todo lo contrario. Hace poco estuvo en Brasil en el Parlamento el tema, ¿no? Sí, y además estuvo en la agenda del G20 en noviembre del 2024, en Río de Janeiro, con los grandes del mundo, digamos. Entonces, ¿qué planteamos? Yo cuando, te digo con honestidad, yo fui al acto del 1 de mayo, escuché al compañero Somaruga como expuso, obviamente que vos en un acto no ves toda la propuesta. Ahí llamé a Mauri, da Rosa, porque lo vi en un programa televisivo y me pareció espectacular la fundamentación que dio. Y bueno, y ahí fui que yo dije, bueno, creo que esto hay que trabajarlo. Desde también el Palacio Legislativo, ahí Andrade, Constanza Moreira, Felipe Carballo, ahora Brenta, posiblemente Borbonet. He recibido con gran alegría, por ejemplo, una brillante exposición de Gerardo Caetano al respecto, diciendo que era fundamental este tema y que la izquierda no se puede privar de abrir este debate. Por otra parte, lo del programa no es tan así, pero no quiero discutir con compañeros por televisión. No, pero decime qué dice el programa. No, porque yo he leído el programa. Claramente que hay que discutir una reforma tributaria. Y esto va en ese camino. Si tú ves, por ejemplo, el otro día, anteayer, leía Valcorba, el cual dijo sobre esto, sobre el impuesto, dijo, bueno, es un debate que hay que darlo. O sea, no es la propuesta, no hay que dar esto, no hay que discutir más esto. El propio Gabriel Odone, en la campaña electoral, tú recordarás que dijo, me parece muy aventurado decir que no va a haber nuevos impuestos. Y es lógico. Ahora, este no es un debate técnico, es un debate político. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a ir con la igualdad? Como izquierda. ¿Hasta dónde? ¿Vamos a combatir la pobreza infantil? ¿Vamos a levantar los 25.000 pesistas? ¿Vamos a sacar las jubilaciones miserables? Todas promesas de campaña. Con lo que hoy tenemos no podemos. Eso está clarísimo. ¿Qué le respondés a los que te dicen la estrategia para desarrollar todo lo que queremos hacer, que está incluido en el programa en términos de políticas sociales, de combate a la pobreza infantil, de educación, supone lograr niveles o volver a niveles de crecimiento económico del 3% anual, lo ha dicho el equipo, y medidas de esta naturaleza pueden afectar el clima de negocio, de inversión, que es el que camino. No me digas que no dicen estas cosas porque yo las escucho. Dicen eso, pero están equivocados. Muy equivocados. No hay constancia histórica
de que por un aumento que es una propina, queremos afectar al 1% más rico de este país que tiene $1 millón de patrimonio. Para entrar al 1%. Tenemos algunos con 1.100 millones de dólares. Es una propina lo que estamos hablando. El movimiento sindical está pidiendo una propina, pero una propina muy importante. ¿Y por qué no lo hacemos? ¿Por qué no se preguntan lo otro? ¿Por qué ellos, los que están en contra de esto, que tampoco han abierto un debate, Tampoco han abierto un debate. Porque con decir esto no está en el programa, eso no es un debate. Si déjame abogar por el diablo en este punto, pero cuando te dicen, bueno, Brasil no salió, sí. ¿no? Pero Brasil es una economía de 200 y pico de millones de personas, que los inversores quieren ir a Brasil, un país de los BRICS, una de las principales economías mundiales. O sea, no es que... todavía el retorno de meterse en Brasil es tal como... Pero Uruguay es un país muy chico. Inglaterra, digo porque el otro día, hace 48 horas, Jeremy Corbyn, ex líder laborista, lanzó un nuevo partido político contra Starmer, basado en dos cosas: en la posición del gobierno laborista con respecto a Gaza y en el tema del impuesto a los ricos. Y juntó 160.000 firmas en 4 horas. O sea, está explotando, parece que va a transformarse rápidamente en el principal partido político. Lo mismo plantea Mélenchon en Francia. O sea, no estamos hablando de... Pero son países, Inglaterra, Francia, Brasil, con una economías tan poderosas que uno no sabe si la inversión se ve afectada por medidas de esta naturaleza. Pero te dicen, Uruguay es muy chiquito. Uruguay es un país que ya de por sí tiene dificultades para ser atractivo para esas inversiones o cuestiones de mercado. Te pregunto, a ver, porque hay que buscarle todas las vueltas a esto. No, porque mira, yo hoy estuve leyendo un informe, y mirá de quién, mirá de quién, de 7 Nobeles de la economía mundial. No hablan de países pequeños, grandes, chicos, no hablan de eso. Acá hay un problema que es el siguiente, Leandro. Ayer tuvimos un problema con el 3% para los jubilados. Al final se resolvió 2 más 2 y más. Pero te das cuenta que la situación es muy delicada. Y hay que afectar al que... Son 400 pesos, creo, por lo que me han dicho. 600. Bueno, 4 más 1. Sí, por eso. Si no son 400. Bueno, pero entonces te das cuenta que la situación... Te digo más, yo hablé con Gabriel Odone. ¿Y qué dice? Tema. Muy bien. Dice, no, yo creo que es un debate que hay que dar, pero por el momento no. Bueno, eso es otra cosa. Que vos me digas, por el momento no. Bueno, pero al momento vamos a ver cómo, por ejemplo, cómo viene la ley de presupuesto. Yo no tengo ni idea todavía. Pero ya los anuncios no son de que vamos a nadar en... No, estamos en una situación muy delicada. Entonces, yo creo que nosotros debemos atrevernos a este debate y a otros más. En menos de 2 meses el movimiento sindical junto a la academia va a hacer una propuesta. ¿Nos vamos a negar a discutirla? ¿Vamos a negarnos a discutir esto? ¿Cuál es el miedo que hay acá a discutir estos temas? Es un tema que está discutiendo el mundo y no es un tema del bolchevismo ni del socialismo. No, es un tema que están discutiendo los capitales. No van a alcanzar las rejas para encerrarse si seguimos con estos niveles de pobreza extendiéndolos. Entonces tenemos que discutir como Frente Amplistas, y yo creo que le hacemos muy bien al Poder Ejecutivo, elevando nuevas propuestas. Bueno, de repente no saldrá otra. Ahora, por ejemplo, ¿no vamos a revisar las exoneraciones al capital que hemos hecho? Fíjate que han aumentado, el gobierno de los Maya Oro, aumentó las exoneraciones en más de un 45%. Y el otro día Odone ya dijo que quiere revisar las exoneraciones, porque no es tonto, es obvio. Entonces, yo creo que esta propuesta es muy interesante, vamos a seguirla discutiendo, no con planteos antidialécticos, ¿no? Esto no está acá y no se puede tocar, por favor. En política eso no existe. En política, si este programa lo hubiéramos hecho, ponerle hace 4 meses atrás. Bueno, lo hicimos hace 2 meses, ¿no? Más o menos igual. Hace 2 meses estuvimos charlando acá. Pero no hablábamos de los 960 millones de dólares todavía. Ya se empezaba a conocer, se empezaba a saber que por lo menos habían subestimado el déficit, ¿te acordás? En 0.4 puntos, y que había una deuda
que no estaba muy claro lo que los montos en ACE y después Bueno, saltaron ahora al sabemos que ferrocarril. es eso. Bueno, ACE. Mirá, el otro día recibí un extraordinario informe de los compañeros de ACE. Es espeluznante, ¿no? Estamos hablando de el servicio de salud que atiende a los más vulnerables de este país. ¿Eh? A más de 1 millón de personas. Y ha quedado hecho trizas. ¿Mm? Entonces, ¿cómo vamos a recuperar todo eso? Hoy me alegré, vi que hemos recuperado por lo menos un 35% de los medicamentos que no estaban. Pero vamos a un 35%, tenemos que llegar al 100%. Entonces, Leandro, a mí me parece que tenemos que discutir en función de la actual realidad. De la actual realidad. En fines de agosto, por lo menos el plazo constitucional dice que el 31 de agosto tiene que entrar el presupuesto. Sí. Puede entrar antes, pero todo indica que se va a tomar todo el plazo el gobierno porque, en fin, es muy complejo asumir un gobierno. Vamos a conocer el proyecto presupuestal, pero algunas cosas surgen de lo que trasciende. Nos decía José Lo López hace un ratito que en el Consejo Superior de Discusión de la Negociación Colectiva Pública no estaban las pautas, pero sí estuvo el planteo del gobierno, miren que la situación es delicadísima, que fue como para bajar cualquier aspiración. En la reunión que tuvo el presidente de la OPP, Rodrigo Arín, con los intendentes, representantes del Consejo de Intendentes, el Congreso de Intendentes, los intendentes, incluso los intendentes blancos, y eso decía, necesitamos que manden más recursos, ¿viste? Esa especie de recuperación que ellos necesitan, de rediscusión de los discursos que se mandan, y Arín les dijo, vamos a manejarnos casi que con el mismo presupuesto. Y viste los problemas que hay en las intendencias, ¿no? Sí, sí. La de Cerro Largo, dramático. Bueno, pero eso porque está inflado por gestiones como la que hizo Botana, sí, lo dice el intendente actual. Sí, todo lo que vos quieras. Y en un endeudamiento de 1.600 millones, una cosa, el número... Y en 8 días no pueden pagar los salarios. ¿No? Sí. O sea, es terrible. Pero en este pero te declaro que no es la Arín, única. Va a estar un presupuesto medio quieto. ¿Y sí? Y le dicen a los públicos, miren que... Entonces, así, ¿qué esperamos? ¿Esperamos un presupuesto quieto? Porque no se puede reproducir el presupuesto, pero el presupuesto es la línea económica de los 5 años. Yo estoy seguro que... O el Frente está pensando en hacer un presupuesto ahora y otro dentro de 2 años, tipo como... No, bueno, pero vos viste que en la ley de Astori, ¿verdad? Pero en la ley de presupuesto tú pones lo del 26, lo del 27, lo del 28, ¿no? Sí. Bueno, podés aumentar para el 26, XX, tales rubros, para el 27, no sé cómo va a venir, ¿no? Ahora, es evidente que lo que tú planteas es objetivo. A todo el mundo se le está diciendo, cuidado, no se puede. Bueno, entonces más a favor del 1% estoy. Porque si no se puede es porque no hay plata. ¿Y de dónde vamos a sacar la plata? Tenemos que sacarla. Pero el Frente se está comprometido, no me lo digas como abstracción, sino cumplir el programa requiere recursos. Exactamente. ¿Esté el 1% al 1% más rico o no esté? Exacto. Y bueno, habrá que... ¿El Frente lo va a hacer? Claro. La política de vivienda, vos que sos un experto en el tema de vivienda cooperativa, hubo este cambio de ministra por todo lo que sucedió con Cecilia y todo, pero más allá de eso, vivienda, ¿va a tener esa política enfática que está planteada en el programa? Tiene que tenerla. Tiene que tenerla, y entonces ahí, viste, ¿qué haces tú cuando en tu casa tenías 2 laburos y tenés 1, ¿no? Bueno, empezás a poner prioridades. Decís, bueno, el alquiler lo tengo que pagar, pues sin la casa no me puedo quedar. Sí, pero no le puedo prometer a mis hijos que voy a ir a Disney. Correcto, ni que voy a comprar Coca-Cola todos los días, ¿no? Exacto. Ahí está. Y bueno, vamos a tener que hacer eso, yo qué sé. Embajada en el Vaticano, yo qué sé. Todo eso tenemos que discutirlo. Para mí, hay que priorizar. Y para mí hay que priorizar que en vez de ser el país de los Mayaoro, sea el país del camión de rezagado. Y ahí tenés a los 25.000 pesistas. Bueno, el otro día aumentamos, duplicamos los jornales. Pero te vas a meter con el servicio exterior. No, pero te quiero decir, habrá que estudiar todo.
Leandro, si no, ¿para qué estamos? No, está bien, pero yo pienso, viste que vos sabés perfectamente que en política aparecen esas propuestas que son como, no sé, vamos a poner un ejemplo de otro país, Sí. Milei, ¿no? O Macri también en Sí. su momento. Vamos a echar a la grasa militante, los empleados públicos, todo eso, que en realidad sacan a los que no les gusta, y eso finalmente no mueve la aguja a un presupuesto. Vos sabés perfectamente que Yo te eso... voy a decir, mira, estoy estudiando un tema que lo voy a tirar en estos días, te doy un adelanto. Sí, La barbarie de las tercerizaciones en el Estado. sí. Les está saliendo carísimo. Les sale más barato contratar a esa gente del Estado que pagar las tercerizaciones. ¿Aumentar la cantidad de empleados públicos? Sí, sí, ya están. Estamos pagando eso. O al obrero tercerizado le paga el patrón. El obrero tercerizado le paga el Estado. No, pero vos sabés que una tercerización, no estoy defendiendo tercerizaciones, pero tiene la característica de que vos podés rescindir ese contrato, en cambio el empleado presupuestado es omisión Estoy hablando con los sindicatos. o delito. Cualquier sindicato. No se quedan ahí hasta que se pero jubilan. cualquier sindicato me está planteando que, por ejemplo, en OCE tenés un altísimo porcentaje de tercerizados que son indispensables. O sea, no es que vos puedas quedarte sin eso, que puedas rescindir eso. Gustavo, Hay gente que está trabajando todos los días. hacemos una pausa y seguimos conversando. ¿Cómo no? ¿Cómo entrego 15 pedidos en una tarde? Cuando tu negocio plantea estos desafíos, estamos ante un misterio sin resolver. ¿Quién sos? Soy Guillermo Locker. ¿Sos como un Guillermo Lockhart, pero de segunda mano? No, soy algo mucho mejor y vengo a resolver tu misterio logístico. Usa Locker Habitat. Tus clientes reciben un código y retiran la ropa cuando ¿Y quieran. también puedo pedirles que dejen ahí la ropa a consignación? Exacto. Ay, me vuelvo Locker. Guille, ¿esa campera es tuya? Eso es un nuevo misterio. Locker Habitat. Entrega y retira paquetes sin misterio. Más fácil, más rápido, más seguro. Cada vez que vas al Macro haces buen negocio. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado, porque te conviene, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Macromercado. Cuanto más compras, menos pagás.
Frente a la ola de frío polar que atraviesa nuestro país, lanzamos una campaña solidaria para darnos una mano como pueblo. Estamos recibiendo ropa de abrigo, frazadas, calzados, productos de gestión menstrual, productos de higiene. Seguí nuestras redes y conocé los puntos de recolección en todo el país. Campaña Solidaria del Abrigo. Construí solidaridad. PIT-CNT. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Gustavo, está costando en el gobierno tener una posición con respecto a, para mí, uno de los temas más importantes que aquejan al mundo, o más demarcatorios, es el tema de Medio Oriente. Hay gente que me dice, bueno, pero está muy lejos. Yo qué sé, no está muy lejos nada. Yo a mi hija le regalé, cuando tenía 11 años, no hace mucho, el diario de Ana Frank, porque yo qué sé, me parece importante que sepa, claro, que eso existió. Y eso fue del otro lado del mundo y hace 70 años. O sea, uno no puede decir que un genocidio está muy lejos. Un genocidio es una cosa que es y en tiempo real, ¿no? Y el más documentado de la historia. Y el gobierno no toma una incluso la última declaración, que es un poquito mejor que las anteriores, sigue sin mencionar el genocidio. Y hace muy pocos días, recuperando un poco de imágenes y de testimonios de una figura emblemática del Partido Socialista como fue José Díaz, que falleció, veía que a los 93 años José Díaz se mantenía ahí yendo, y atrás estabas vos, por eso cerquita de una de las actividades palestinas, y le preguntaban y decían, no entiendo por qué no están los compañeros a Valle. No lo entiendo. José Díaz, ¿no? José Díaz. Fue ministro, que fue legislador, que fue una figura. ¿Qué pasa? Bueno, habría que preguntarle. Yo te pregunto a vos, que sos senador del gobierno. Yo estoy esperando, ¿no?, una reunión que va a venir el compañero ministro de Relaciones Exteriores, donde uno de esos temas va a ser eso. Y yo le voy a preguntar y quiero fundamentación, respetándolo, ¿no? Él es el ministro y él puede plantear lo que quiera plantear, pero me parece que como compañeros frente amplistas, yo por lo menos que considero que sí hay un genocidio, bueno, quiero saber por qué no lo caracterizamos como genocidio. Porque hay que caracterizarlo así. Y esto, quiero ser claro, independientemente del pueblo judío. No sé si soy claro. Estamos hablando del gobierno de Israel y de toda su política. Entonces, en ese sentido, yo, desde el primer momento, y nuestro partido también, toda la solidaridad con Palestina. Por supuesto que para nada estoy de acuerdo con los métodos de Hamás, pero no se puede hacer la política de los dos demonios a nivel internacional ahora. Es decir, nada justifica... Los palestinos que están en Gaza, claro, no tienen aviones, no tienen helicópteros, no tienen tanque, y los otros tienen todo incluyendo bombas nucleares, que no digo. Claro. Pero y además, vos viste. Y además hay una hambruna ahora, se están muriendo hasta los periodistas. Yo el otro día, antes de ayer creo que fue, las escenas televisivas de las hambrunas, es algo escandaloso, escandaloso. Y además, a uno. Yo pensaba cómo un pueblo que ha sufrido tanto como el pueblo judío, vos decías lo de Ana Frank, bueno, podemos hablar horas de eso, está permitiendo a su gobierno hacer esto, ¿no? Por cierto que hubo organizaciones judías que se han pronunciado en contra del gobierno, hay movilizaciones en Israel, etcétera, pero obviamente que hay un genocidio. Y que nuestro gobierno no se pronuncia. A mí me duele, por lo menos. A mí me duele porque no lo entiendo. Y pero ¿entendés ese argumento cuando te dicen una cosa es la fuerza política y otra cosa? Estamos hablando de que acá hay pronunciamiento del Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio, incluso convocando a las movilizaciones, pidiendo que cierren la oficina de la ANI o que revalúen. Hay pronunciamientos del Partido Socialista, del Partido Comunista, de la Fuerza Renovadora que lidera Mario Vergara, de la vertiente activista, del MPP, al que pertenece el presidente de la República. Ni hablar de una cantidad de otros grupos que tal vez tengan menos fuerza política, pero no por eso sean menos importantes. Me refiero a Casa Grande, el PVP, grupos tradicionales de la izquierda, pero
yo creo que el PST, creo que todos tienen, o el 90% tienen pronunciamientos duros en términos de lo que está sucediendo en Gaza, hablando de genocidio. Y el gobierno responde, una cosa es el gobierno y otra cosa es la fuerza política. Y yo, que esa frase la conozco de la época de Tabaré, pensé que eso aplicaba a, pues no me vas a decir a quién voy a designar de director de la DGI, cosa que lo entiendo. Claro. Pero no un genocidio, porque no es lo mismo. No la política internacional, y no la política internacional en general también, no solamente eso, ¿no? Bueno, sí, pero eso es lo que está planteado y será un gran debate del próximo Congreso del Frente. Yo creo eso hay que soldarlo, hay que ver cómo se resuelve, porque con ese discurso de que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, bueno, podemos tener varias dificultades. Pero en el plenario nacional del Frente, yo estuve revisando resoluciones del Frente no hace muchos años, que hay uno que se trata sobre esto, relacionamiento, gobierno, fuerza política, organizaciones sociales, porque ya era un debate, dice 3 cosas, o 3 como conceptos que orientan el relacionamiento. Uno es la responsabilidad, que tiene que ver con el lugar que cada uno ocupa. Exacto. Hay otro que no recuerdo ahora, pero esto es autonomía relativa. O sea, autonomía en los tiempos, en la ejecución, claro, pero no autonomía doctrinaria, no una autonomía de que tipo yo estoy a favor y vos estás en contra. Claro. O sea, hay niveles. No, pero además nos hace bien. Y eso está resuelto. Sí. Nos hace, bueno, por eso te digo, mira, el lunes tenemos reunión con el compañero Fernando Pereira y yo creo que uno de los temas va a ser ese justamente, ¿no? La mayor coordinación que necesitamos, mayor coordinación, para no tener desencuentros y que la derecha está operando en forma muy inteligente, creo yo, ¿no? Está a partido picana. Llaman a un ministro hasta para ir al baño, ¿me entendés? O sea, es una cosa ya increíble, ¿no? Permanentemente el acoso y que hay que llamar al ministro tal y al ministro otro y al otro ministro. Bueno, nosotros tenemos que ver cómo paramos todo esto y no hay mejor forma de pararlo teniendo nosotros la ofensiva política en propuestas, que es lo que tenemos que armar rápidamente. Salidos de la ley de presupuesto, nosotros tenemos que impulsar una serie de movidas importantes. La otra es no alejarse jamás, por suerte, mirá, con esto del 1% me están llamando a mí y a los otros compañeros una cantidad de comité de base, yo creo que hay que volver a tener el movimiento. Y después hay otra cosa, yo creo que un gobierno de izquierda o progresista tiene que tener mucha confianza en las organizaciones que son del movimiento popular, mucha confianza. Eso no quiere decir que a mí me lleven de la mano las organizaciones en todo lo que tengo que hacer como gobierno, pero sí son mi respaldo. Yo no puedo dudar. Si el conjunto del movimiento sindical me hace una X propuesta, por lo menos tengo que analizarla en profundidad. No puedo decir yo soy el gobierno, estoy aparte de eso. No, de ninguna manera. Y me parece que ese es el camino que hay que intentar recorrer en forma permanente. Mirá, vino el tema de la caja profesional, ¿no es cierto? Sí. Un temón. Había muchas asociaciones profesionales que estaban enojadas, ¿no? Porque a nadie le gusta tener que poner plata, ¿no? Eso siempre pasa. Pero yo me reuní con todas las asociaciones profesionales y discutía con ellos y le planteaba los temas. Bueno, muchas de ellas me lo agradecieron, ¿no? Me dijeron, bueno, por lo menos habla con nosotros, discutimos, vemos. Bueno, yo creo que esa tiene que ser la práctica nuestra, y por supuesto que hay muchos compañeros que la tienen, positivamente, tiene que ser la práctica permanente y la revisión de las cosas en un mundo como el actual. Vos hablábamos recién de Gaza, ¿no? Pero ¿y la guerra que está planteada en el mundo? ¿O nos creemos que es bobada esta guerra comercial entre Estados Unidos y China? No. Y la guerra siempre ha sido un recurso del sistema capitalista en sus profundas crisis. Y hoy puede serlo nuevamente. Entonces es un tema que tiene que estar también en la agenda nuestra. La República de Saharaui el otro día me llamó
porque vos sabés que Uruguay fue uno de los primeros países, uno de esos impulsores fue Eduardo Galeano y el Polo Gargano como ministro de Relaciones Exteriores, de reconocer a la República del Saharaui. Y ahora hay una presión brutal de Francia y Marruecos, y me decían desde Saharaui que Marruecos está planteándole al gobierno de Uruguay romper relaciones con Saharaui, bajo el argumento de que hay terroristas, como siempre. Bueno, yo eso lo quiero saber, lo voy a hablar con el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque sería lamentable. Ahora, ese es el mundo actual, presiones de aquí, presiones de allá, elementos que muchos habíamos pensado que no volverían jamás, los Milei, los Bolsonaro, los Trump, los Bukele, las Meloni, y puedo seguir. Ese mundo está. Y tenemos un periodo progresista que no es como el anterior. No es como el anterior. Seguramente en Chile perdamos las elecciones. Seguramente a Lula no le vaya tan bien en las próximas elecciones. Bueno, entonces son momentos muy difíciles de la humanidad, te diría yo. Entonces nosotros no podemos andar con grepa de Sigregoria. No podemos. Y tenemos que hacer todos los esfuerzos para cumplir en todos los campos. No es fácil, no hay varita mágica que lo resuelva. Hoy me decía fuera de cámara si seguía creyendo, ¿no? O algo así. Sí, creo que vamos a cumplirlo. Si metemos, si discutimos con nuestras compañeras y nuestros compañeros. Si nuestra gente también entiende el momento que estamos viviendo, que no es fácil. Yo te digo, antes de ayer estaba sumamente preocupado con lo de la jubilación. Hoy ya estoy más tranquilo. Y más tranquilo aún cuando vi que nosotros no los vamos a tomar como un préstamo, esto, y se lo vamos a quitar como hacían estos de la coalición republicana, ¿no? Bueno, dimos un paso. Neptuno, dimos un paso. Yo estaba preocupado, porque nos íbamos a tirar a muchísima gente en contra con eso. Yo creo que hemos dado un paso importante. Bueno, tenemos que seguir en esta. Y en términos de... porque cuando yo te pregunto si crees, es porque el programa del Frente Amplio es bastante ambicioso en alguna Por supuesto. Por ejemplo, en un tema que yo te digo, yo te reconozco una labor en el Uruguay y en el exterior. Te conozco hace muchos años, Gustavo, recuerdo, vos fuiste a enseñar cooperativismo a Centroamérica, a África, un montón de lados, en el tema de la vivienda. Bueno, la expectativa o lo que las aspiraciones o lo que plantea programáticamente el Frente Amplio, duplicar la partida presupuestaria. Es un montón, es una cosa importante, que tenga un impacto significativo. En un mundo donde la vivienda pasó a ser un problema en todos lados, porque además las ciudades grandes se gentrifican, entonces ahora todo el mundo... es para turismo y te echan de la ciudad, ¿no? Sí, incluso en las capitales europeas, en Ciudad de México. Con dos cosas del programa tenemos que cumplir urgentemente para la vivienda. Requiere mucho dinero y requiere capacidad de gestión y cierta velocidad. Y yo te pregunto, ¿cómo está eso? Bueno, yo creo que está bien en este sentido. La exoneración al IVA a los materiales de construcción puede ser que vaya en esta ley de presupuesto, puede ser. Y también en esta ley de presupuesto, según el Ministerio de Economía, iría cómo vamos a duplicar la partida de vivienda. Puede ser que sea en un año, puede ser que sean 2 o 3, pero la vamos a duplicar. Lo que está difícil es crear un verdadero Fondo Nacional de Vivienda, que voy a seguir peleando por eso, vamos a seguir discutiendo, porque yo creo que sí que es necesario llegar a eso. Pero los dos primeros puntos, si los podemos meter en esta ley de presupuesto, bueno, le daríamos un andar a la vivienda que necesita indefectiblemente tener. Porque vos decís que con esos dos puntos, la exoneración de IVA... y duplicar la partida, eso la partida presupuestaria... ¿Eso cuánto impactaría en términos de cantidad de viviendas? Eso, y bueno, varios miles. Ahí son miles de viviendas que podés meter, ¿no? Ahora, ten en cuenta que te dejaron 5.000 que están en la gatera del ministerio, ¿no? Con todo hecho. Para darles el préstamo, entre cooperativas, etcétera. Esas necesitan urgente. Ahora hubo un primer sorteo, tiene que haber otro. Pero vos a mí me planteaste acá. Sí. No, acá, no en segunda dosis, en legítima, y no en este periodo. No me refiero a hace 2 meses, sino en
varias veces que estuviste, me planteaste que si tocábamos los barrios privados, si tocábamos Ya, estos claro. cosas, podíamos recuperar no sé cuánto porcentaje de dinero. Bueno, yo creo que, por ejemplo, un tema que ¿Te ya... acordás, no? Sí, el subsecretario del ministerio ya planteó, como es Vicandia, planteó que están revisando, y la ANB también, están revisando esta barbarie de la vivienda promovida. Que se promovió un año más. Sí, claro, con los que ya estaban aprobados. Con los que Pero ya era estaban mucho aprobados. dinero. Sí, pero se va a revisar todo. Yo espero que paremos con esas exoneraciones. Porque es mucha plata que pierde de que entra en el Estado. Y además, viste que estas viviendas, yo no sé si, pero estas que se han hecho por el mecanismo de vivienda de interés social, no sé cuánto, se han construido un montón de edificios, ¿no? Sí, claro. Que son como de alquiler. Como con jabón lavado. Sí, yo veo que son todos de un dormitorio o de 2 dormitorios como mucho, 1, 2 y 3. como orientados y por todos lados. No sé cómo, no encuentro muy claro cómo es el negocio, pero no creo que no resuelve el problema de la vivienda. Eso estoy... Bueno, yo creo que primero estoy estudiando el tema del monoambiente porque para mí viola a la Ley Nacional de Vivienda. ¿El monoambiente? Sí, no se puede vivir allí. Como un loft, le llamemos loft, el monoambiente. No, antes le llamaba vivías en un galpón, no. ahora la Ley un Nacional loft. de Vivienda del año 68 establecía los metros cuadrados para una vivienda digna y adecuada que merece cualquier ciudadano. Por lo menos tiene que tener una división, ¿no? Por lo menos, ¿viste? Como porque esto ya... Como un biombito, ¿viste? Exacto. Que diga, bueno, acá hay un cuarto. Esto es vergonzoso, ¿no? Pero además hay otro problema. Esos edificios no resuelven el déficit habitacional. ¿Por qué? Para un monoambiente, $82.000. Para 2 dormitorios, $130.000. La gente que está en el déficit habitacional... Me deprimí. Porque claro, ¿así quién va a conseguir? ¿Quién se va? Ahí va. Es la gente... Una familia joven. ¿Cómo va a juntar ese dinero? Nunca va a juntar ese dinero. Entonces, por eso te digo, no abate... Condenado a vivir alquilando y alquileres altos. Toda la vida. El déficit habitacional está compuesto por gente que no tiene capacidad de ahorro como para ir a esas viviendas. Por eso tenemos que trabajar para un gran Fondo Nacional de Vivienda y un gran Plan Nacional de Vivienda. Gustavo, como siempre, un gusto recibirte. Muchas gracias por habernos acompañado en Legítima Defensa Segunda. El gusto es mío y te felicito por el programa. Muchas gracias, Gustavo, también por eso, por la felicitación. Seguiremos adelante, decía, como decía la canción de Carlos Puebla. Vamos a un corte y enseguida charlamos con Víctor Hugo Poppi bailando acá en el Café con Poppi de Legítima Defensa Segunda Dosis. Hagamos un trato por la educación pública. 6 más 1% del presupuesto para educación pública y ciencia. ¿Vamos a hacerlo? EIR Aberturas, más de 20 años de experiencia y calidad. Conocé nuestras líneas de productos. Línea Proba, diseño, economía y durabilidad. Línea Suma, sistema de aberturas corredizas para grandes dimensiones. Y línea Gala, abertura de 2 hojas corredizas. Todo en calidad de aluminio del Uruguay. EIR Aberturas, marcamos la diferencia. Te esperamos en la esquina de San Martín y Garibaldi o por el 094-235508. ¿Para qué lanzamos CASMU para la comunidad? Con acciones que respetan el medio ambiente. ¿Para qué inauguramos Integra Más con un equipo interdisciplinario y especializado en diversidad sexual y de género? ¿Para qué te damos tickets de medicamentos y odontología gratis? Los mejores beneficios en 1727 Emergencia Móvil y el mejor equipo médico. Para que disfrutes de tu vida mientras nosotros la cuidamos. Conocé nuestros planes y afiliate a CASMU llamando al 1444 o en casmu.com.uy. CASMU. Nos une la vida. La verdadera amistad te dice las cosas de frente, aunque muchas veces no te guste.
Porque tiene la honestidad por virtud y es auténtica. Prioriza la confianza por sobre todas las cosas. Es que la amistad asume el compromiso de estar siempre, sobre todo en las malas, para que cuando lleguen las buenas sean una verdadera fiesta. No importa el momento, la hora o el lugar, su voz siempre te hace sentir como en casa. Caras y Caretas, una voz amiga. Suscríbete ahora. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Estoy ya disfrutando un café con Víctor Hugo Popi Avelando. ¿Cómo andas, Popi? Bien, ¿vos, Leandro? Muy bien. A pocos días de irme con el grupo de Legítima Defensa, vamos a los países escandinavos. Qué bien. Vamos a recorrer Copenhague, vamos Dinamarca. Llegamos a Copenhague. El domingo 10 nos vamos, el 11 estamos en Copenhague, después vamos a Oslo, en Noruega, y recorremos Suecia y Finlandia, hasta que terminamos esa parte del viaje en Helsinki. Y después hay un grupo que sigue hasta los países bálticos, Letonia, Lituania, Estonia. Va a estar buenísimo. Antes de irme, voy a avisarle a la gente el viaje que vamos a hacer, como tradicionalmente hacemos a fin de año. Que yo ya sé dónde va a ser. Pero tengo que decirle todo el itinerario a la gente, pero lo voy a hacer antes de que... Al exterior de nuevo. Sí, vamos a hacer un viaje de fin de año, como hicimos a Cuba, como hicimos a México. En fin de año estamos haciendo, o así, en los primeros días de enero, estamos haciendo un viaje en Latinoamérica. Y ahora vamos a hacer otro destino dentro de Latinoamérica, con la banda viajera de cosas. Pero también vamos a hacer, quiero avisar, Peña en septiembre, y quiero hacer, que ya prometí, una excursión dentro del Uruguay, más en tipo septiembre-octubre, o sea, más primaveral, porque ahora estaba muy fresco. Viste que otra vez ola polar. No como esta semana, ¿no? Otra vez ola polar, Popi, no se puede más con el tema de las olas polares. Popi, ¿puedo hacerte un comentario deportivo? Sí. Qué bien las muchachas de la selección uruguaya femenina. 3-0, ¿no? 3-0. ¿Cómo juegan, Y eso que creo que ellas se compran hasta los campeones, que la AUF se quejaron de que la AUF no les da nada. No les da nada. Y qué bien que nos dejan a todo el Uruguay, ¿no? Qué nivel. Mirá que tenemos nivel en el fútbol, es inexplicable para mí a esta altura ya, porque no sé, con chaucha y palito, contra selecciones algunas que tienen muchos recursos. Es que son profesionales. Y que son profesionales. Me parece qué bueno que lo de las chiquilinas, espectacular. Yo había visto primero el primer partido contra las locales, que empataron 2-2. Uruguay las gurisas habían empezado ganando 2-0, y Ecuador, que era el local, en el segundo tiempo, la verdad que Ecuador se puso muy bravo en el segundo tiempo, era local, estaba impulsado por su gente, había miles de personas además viendo el partido, y lograron ponerse 2-2, pero igual hicieron un papelazo, ¿cómo es? No papelón, sino buen papel, me refiero a buen papel. Un gran papel. Sí, un gran papel empatando con las locales, ¿no? Ahora está esa tradición que tienen los... Sí. Ahora es semifinal. Pero ya con esto clasificaron, no me acuerdo si a los Panamericanos. Y si llegan al final, creo que clasifican a los Olímpicos. Están los dos primero a Olímpicos. Sería espectacular. Y muy merecido. Porque realmente, qué buena selección femenina. La gente que no tiene, viste que hay gente que tiene creo que los partidos prejuicios, ¿no? Se puede llegar a pasar en TV abierta. Ojalá. Yo los vi por señal internacional, así. Pero estuve leyendo a Gustavo Gómez, que dice que la ley obliga a pasarlos en TV abierta, y no dice nada la ley sobre que sean hombres o mujeres. Así que hay argumentos legales para que se pasen en una televisión abierta para todo el mundo. Ojalá que así sea. Las chiquilinas lo merecen y la gente también. Bueno, quería comentarte una cosa que no está acá en el pizarrón. Sí. Que es,
Me asombró los líos que hay entre los intendentes blancos, ¿no? En Cerro Largo, Florida, que no cobran los sueldos del intendente y jerarcas porque no hay plata, que vienen de intendencias blancas, ¿no? Bueno, pero si mirá lo que dejaron a nivel nacional. Lo que pasa es que, salvo que haya ganado la misma línea, bueno, el intendente blanco en Cerro Largo tiene que, lo dice con todas las letras. Lo de Botana es un escándalo. Sí, pero en Florida en Ciso no era la misma línea que el otro, sí. Y debía ser, pero lo cierto es que está en una situación que ni él puede cobrar, sí. ¿no? Ciso no debe tener problema porque algo lo ha ahorrado como embajador en Argentina, claro. ¿No? Pero sí, me impacta. Pero lo más impactante es lo que están haciendo en Artigas. O sea, estamos hablando de un sector político dirigido por Valentina dos Santos Caram, Pablo Caram. Sabemos que Soravilla es el intendente, pero sabemos que en realidad es como si le estuviera aguantando el cargo, porque la que habló incluso fue Valentina, que la mostramos acá con su saco así medio de pieles y eso. De pieles no, de... Sí. Tenía ahí el lobo, ¿cómo es? El bisón. Bueno, y echan gente así, en represalia política, en Villa Unión, y como estaba contando Joselo. O sea, asumieron con bronca. Deben estar en una cuestión de persecución total. Entre ellos, además. Sí, a ver quién fue el que filtró, cómo fue que... Asumieron con bronca. Sí, pero además... Game of Thrones es eso, en Florida y Cerro Largo se ve que exacerbaron el clientelismo y todas esas cosas que son típicas de los blancos, ¿no? Para dejar las intendencias a sus correligionarios sin fondos. Ahí sí que hubo carnaval electoral, ¿no? Tremendo. Y en la reunión, porque salió creo que en el diario El País, que la reunión que tuvo Rodrigo Arim con los representantes del Consejo de Intendentes, del Congreso de Intendentes, donde estaba Mario Vergara, donde estaba el Pancho Legnani, esos son del frente, pero estaba también Nicolás Olivera, que es el presidente, Alejo Umpierres y eso. Se ve que Rodrigo Arim estaba explicando la situación presupuestal y que iban a tener que más o menos mantenerse. Y entonces Nicolás Olivera tomó la palabra como para decir que esperaba de Yamandu Orsi, no sé, que ha sido intendente, que conoce las necesidades. No sé en qué tono lo hizo, pero sé que, según dice El País, Arim le dijo, no grite que no está en su casa. Y Olivera, que es medio de armas tomar, porque ya lo hemos visto que siempre está medio a las piñas, ¿no? ¿Cómo hablará Olivera en las reuniones? A mí me cae simpático, fue el otro día al diálogo social. Pero es medio de levantisco. Debe ser parecido al Guapo Larrañaga cuando habla, ¿no? Y Arim le dijo, baja el copete un poco que esta no es tu casa. No, loco, la térmica. Son del mismo departamento, ¿no? ¿Y qué tiene que ver? No lo digo con el Guapo. Vos sabés que hace como más de 100 años, 150 años, era todo los departamentos hasta el Río Negro y después era Paysandú. Todo el norte era Paysandú. O sea, que ¿qué significa ser de Paysandú? Todo el norte. Sí. No, quiero decirte con esto que se picó en la reunión. De todos modos, lo más político es el mensaje del gobierno. No esperen grandes recursos. Está diciendo para todo. Vos fíjate que el aumento de los jubilados deprimidos es 2%. 2 este año. Y 1 el año que viene. Que yo supongo que ese 1 del año que viene, en julio del 2026, a ese se le sumará el nuevo. El nuevo ajuste, ¿no? Porque si no es... Ponerle que fuera un 3 también el año que viene, entonces serían 2 este año y 4 el año que viene. Y el 4 el año que viene tendrá que estar todo muy bien los numeritos, porque cuando vos postergás una cosa un año, después te tiene que entrar la plata, ¿no? Pero fíjate que... Es como comprar en cuota. Para jubilaciones de 20.000 pesos son 400 pesos. Sí. Yo sacaba la cuenta que... Pero ojo que no es a cuenta. No, queda. Y después impacta también sobre el índice medio salario. No, cuando se hace la corrección, se hace corrección sobre la totalidad. Sí, el que interrumpió ese proceso fue el gobierno de la coalición. Sí.
esto empieza una trayectoria de nuevo hacia el Riva, ¿no? Claro. Te demuestra las dificultades económicas que tiene el gobierno, las dificultades para encarar la propuesta programática, ¿no? Sí, algo vas a tener que hacer, porque no puedes decirle a la gente, toma 400 pesos y arreglate como pueda. Digo, por ejemplo, sacando el tema de los jubilados, el tema de la pobreza infantil, que a esta altura hay una cosa que me molesta, parece un fetiche de todos los partidos políticos, hablan de la pobreza infantil, ¿no? Ahora, ¿cómo se va a resolver? El otro día escuchaba, ¿sabes?, una declaración de la Cámara de la Vestimenta, que todavía existe, aunque parezca que no, ¿no? No todo es chino. Y decían que una de las cosas que ellos pedían es que las compras estatales de ropa se hicieran a los talleres uruguayos. Tienen unos 10.000 empleados, tienen, ¿no? Y yo pensaba, los niños pobres son de hogares pobres. Si yo le doy trabajo a la industria de la vestimenta, puedo incorporar gente ahí, ¿no? Y esa es la solución más estructural, darle un buen trabajo, o un trabajo no informal, ¿no? No solo transferencias, sino buscar esas soluciones estructurales que exigen plata también. Porque siempre hablamos de las exoneraciones fiscales. Vos fijate que el gobierno de la calle Pau se exoneró hasta la importación de pelotas de golf, ¿no? Para que jueguen los mayadores, ¿no? Entonces ahí hay que afinar, creo que Odona planteó revisar eso, ¿no? Popi, esta semana estuvo el presidente en esta cumbre en Chile, Democracia Siempre. Una cumbre donde estuvo convocada por el presidente Boric, donde estuvo Gustavo Petro, Lula, Pedro Sánchez de España y Orsi. Como una cumbre de dirigentes progresistas, de presidentes progresistas, Democracia Siempre. Después el comunicado no menciona nada, o sea, no es que no menciona nada, habla de la democracia, de la fake news, de ese tipo de cosas, pero no menciona ni a Trump, ni a Milei, ni Gaza, o sea, aparentemente porque, según me han contado, porque, bueno, el acuerdo que había, lo único consenso era que no mencionara a nadie, o sea, lo único no, que se había como, yo creo que Lula quería mencionar a Trump, ¿no? Porque está en conflicto. Pero bueno, ¿qué opinas? Parece, yo escuché los discursos, ¿no? Y paradojalmente, voy a decir, me sorprendió que el discurso más comprometido fue el de Pedro Sánchez, aparte de Lula, ¿no? ¿Y el de Petro? El de Petro no lo escuché, vos sabés. Habla bonito Petro. Pero Pedro Sánchez, fíjate que dice, el crecimiento de la ultraderecha se da porque la democracia no resuelve la desigualdad ni la justicia social. Entonces ahí viene el descrédito de la democracia. Me parece que ese planteo es muy correcto, ¿no? Él blanquea un poco porque él tiene una gestión que es... Tiene muchos problemas, ¿no? Muchos problemas. De todas maneras, lo que tiene enfrente Vox, el Partido Popular en España, Vox es ultraderecha, ¿no? Sí. Es de tipo de la barra esta de la derecha Fest, como hicieron ahora en Córdoba, que estuvimos tratando en Macondo, en la emisión especial que hicimos el viernes pasado. Sí. Estuvimos hablando con Juan Elman, que es un periodista argentino, que está viviendo en Chile, pero que antes vivía en México, que recorre esos lugares. Fue a la CIPAC en Estados Unidos, a la derecha FES en Argentina, ha ido a Brasil, o sea, él va recorriendo eso para conocer cómo piensan estos personajes. Sí, a mí me parece interesante. Esta cumbre viene a ser como una contra eso. Pero me parece hay una cosa que me parece interesante, porque a veces desde el progresismo a la izquierda se asustan por las reuniones de la ultraderecha, que siempre las hubo. Pero lo que falta es coordinación en las izquierdas y en los progresismos, ¿no? Es lo que falta. Esto es un paso. Como también un paso fue lo de la reunión de La Haya en Colombia, ¿no? De los grupos el grupo de La Haya se llama,
en Colombia con Petro. Porque en definitiva, vos pensás en la época de la primera mitad del siglo XX, ¿qué preocupación tendrían las derechas con la Internacional Comunista, con la Internacional Socialista? Y ahora hay una Internacional Progresista también, donde está el PSOE y está el... PSOE no sé si estaba. Estaba así. En la Internacional Progresista, la de Yanis Varoufakis. Tenés razón. No, pero sí está Jeremy Corbyn, por ejemplo, que va a ser en cualquier momento líder nuevamente de la izquierda en Inglaterra. Sí, tenés razón. Y Mélenchon y Varoufakis, en fin. Esta reunión del Grupo de la Haya, viste que Uruguay estuvo, en realidad Uruguay participó porque lo invitaron, como observador. Sí, fue un embajador. El embajador, y además no firmó nada. Sí. Pero nada. Brasil, que estuvo presente y que tampoco firmó, tomó la decisión en las últimas horas de plegarse a la iniciativa sudafricana y hacerle la denuncia en La Haya. En La Haya por genocidio de Israel. Entonces vemos que Petro dice no le vamos a vender. Petro está carbón, tiene rota la relación diplomática. Lula viene denunciando el genocidio, ahora lo va a hacer la denuncia y ya Israel lo nombró persona non grata. Boric, Chile, ya creo que hasta rompió relaciones diplomáticas, ¿no? Está además en el embargo. En teoría España está por el embargo, pero lo cierto es que sigue habiendo... Esto es una discusión. Además, pero es el país europeo junto con Irlanda, eso que tiene un... Francia ahora reconoció al Estado palestino. Que no eso es importante, lo de Macron, reconocer al Estado palestino, pero en la declaración dice que quiere que sea una zona desmilitarizada. ¿Cómo va a haber un Estado palestino si no tiene posibilidad de tener fuerzas armadas? Cuando al lado tiene una entidad colonialista que se los quiere, le está poniendo, ¿no? ¿Y viste ahora la resolución del Parlamento israelí? De la Knesset, sí, anexar los territorios palestinos de Cisjordania, ¿no? Queda todo para ellos, Gaza y Cisjordania. Y además es ilegal. A partir de ahí es que aparece esta declaración de la Cancillería uruguaya. Sí. No sé si es a partir de ahí, o sea, es el día posterior. Lo nombra, la resolución del Parlamento la nombra. Pero hubo una serie de resoluciones en las horas antes, la inglesa, la declaración de Ursula von der Leyen, o sea, algunos países de la OTAN, que son aliados de Israel, pero que salieron como masivamente a cuestionar a Israel porque se ve en lo que viene ahora, la muerte por hambre. Sí, sí. Entonces quieren salir a blanquear. Fue en ese contexto que Uruguay hizo esta declaración. Por eso a mí me molestó un poco. Yo escribí una nota. Y además Uruguay no habla de genocidio. Yo estoy impresionado con eso. No, a mí me impresionado, voy a decirlo con preocupación, la declaración de Carolina Cose. Incluso la que arregla. Con Sarro. Cuando dice que respeta la autodeterminación. ¿Qué tiene que ver? La autodeterminación del pueblo israelí. ¿Y cómo dice la que arregla? Porque vuelve a decir que la pregunta se le hicieron de los problemas internos de Israel, que no fue así. Yo lo escuché de Sarro, no es así. Ojo, puede estar editado, pero no es así. Y entonces está bien, yo no me voy a meter. Nadie le preguntó qué opinaba aunque la declaración del gobierno uruguayo habla de la resolución del Parlamento israelí, cuestionándola, criticándola. Eso también es intromisión, ¿no? Eso sería. Lo que pasa es que eso viola el derecho internacional. No, está bien, pero entonces no puedes decir. Pero cuando te preguntan el sobre Estado israelí. No, pero no dice nunca genocidio en Gaza. No dice nada. Y habla, y la declaración que hacen, en el tuit que hace, el hilo que hace después de respuesta, habla de guerra otra vez. Eso no es una guerra. No es una guerra. Es un genocidio. Y yo insisto, lo hago habitualmente en editoriales y escribo y vengo prácticamente desde que sucedió en octubre de 2023, cuando empezó la respuesta, porque ya desde el momento en que empieza la respuesta uno se da cuenta de que la respuesta no tiene nada que ver con los hechos, siendo los hechos muy graves. La respuesta no puede ser un castigo colectivo. Yo insisto, esto es lo que vengo diciendo y lo pienso últimamente, lo vengo diciendo, el pronunciamiento tiene importancia en varios sentidos. Primero, porque es importante que todos los países del mundo denuncien este genocidio. Hay gente como Matías Jack, como Breno Alma, expertos,
que consideran que Israel no va a parar salvo que se le ponga enfrente una especie de fuerza militar que diga, el Consejo de Seguridad de la ONU diga, hasta acá llegaste. Pero eso no existe. Yo lo escuché en el Macondo, eso que vos decís. Sí, ellos dicen que no están diciendo que eso va a existir, están diciendo que si eso no existe... No, pero yo creo que la presión política, si los países se van pronunciando uno a uno, eso va a influir también. Bueno, no parece estar influyendo. No, todavía no, pero ¿cuántos países son? Y bueno, pero ¿cuánto le queda por eso a ti? Están al borde de la hambruna. Ah, por supuesto. Entonces, ¿qué planteo? Pero no está el Papa León, ¿cuánto es? Sí, León 14 creo. Sí. Quiero decirte con esto. Se suma también a eso. No solo es importante por la presión internacional, como es importante el boicot, la desinversión y las sanciones. Es decir, no comprarle armas, no entrar en relaciones comerciales con Israel. Acá le preguntaron a la ministra Lazo y dijo, nosotros no tenemos un problema, ¿no? Y yo creo que eso es un disparate, es un error. Pero más allá de eso, hay otro motivo por el cual creo que es importante para el pronunciamiento. Porque ese pronunciamiento es central, ¿sí?, para adquirir autoridad moral. Sí, pero para siempre. Mirá que esto, dentro de 10 años, 20 años, o sea, va a ser como ¿qué posición tuviste con el Holocausto? Claro, pero además va generando valores en la sociedad. Sí, no, además de que hay que generar valores en la sociedad, y uno de ellos es que el Holocausto no puede ser. Claro. Que no puede haber una Shoah, una segunda Shoah, ahora una Shoah Nakba es la palabra que utilizan los árabes para hablar de esto, de una tragedia como esta, de un genocidio. Sí, a mí me preocupa, ¿sabes qué? También que ustedes lo hablaban con Gustavo González, ¿no? El Frente dice una cosa, el gobierno dice otra, ¿no? Todos los sectores, casi todos. Pero yo me acuerdo de una cosa que también me parece que es un antecedente importante. El primer gobierno de Tabaré, más allá del veto al aborto, que todos saben, Tabaré estaba entusiasmadísimo con un TLC con Estados Unidos, no sé si te acordás. Y el premio FAL le dijo que no, y no hubo TLC. Es decir que ahí se respetaba la resolución del partido, ¿no? En temas de esa envergadura. Es como vos decías, no se trata de a quién nombrar. Claro, cuando fue la discusión sobre si el tren pasaba una sola vez. Claro. Con Gargano, ¿te acuerdas? Gargano. Así todo, incluso que en ese momento creo que Tabaré había dejado la puerta abierta y el Frente tuvo una posición y efectivamente se respetó. Se hizo otra cosa que fue el Tratado de Protección de Inversiones, pero no tenía la fuerza de un TLC. Entonces, no, es que yo creo que vos podés tener distinción. Es muy importante la distinción. Pero además te digo otra cosa. La escribí para la editorial que hice el viernes, en la columna que hice en Caras y Caretas, escribí sobre eso. Está bien, es real que hay que hacer una distinción entre partido y Estado, entre conducción del partido y conducción del Estado, porque cuando uno superpone, y eso puede suceder muchas veces en aquellos países o en aquellos lugares donde la población vota durante mucho tiempo, por ejemplo, como ha sucedido en el gobierno del PRI o el Partido Colorado, que pero ahí el fenómeno es al revés, Leandro. El gobierno se come al partido. Y termina confundiendo, ¿viste? Y entonces pasa a ser como lo mismo. Y eso pone en riesgo las instituciones y la democracia. O sea que esta distinción es correcta. Pero una cosa es la distinción entre el partido político y el gobierno. Y otra cosa es que eso te permita fundamentar la incoherencia. Es decir, que el partido político tenga una posición con respecto a una cosmovisión, con respecto a asuntos centrales del mundo, y el gobierno de ese partido político pueda mantener una posición totalmente distinta y sin escandalizarse, porque eso es el documento te digo una cosa, te digo la otra, pero llevado a niveles. Bueno, ahora el documento de relación fuerza política, gobierno, fuerzas sociales, ahí dice autonomía relativa, pero además dice los grandes lineamientos van a ser planteados por el partido. Los grandes lineamientos, te digo, por ejemplo, en política internacional, ¿qué día? No alineamiento, suponete, ¿no? Esa es la postura histórica del partido, ¿no? Del Frente Amplio en este caso, ¿no? Sí, suponete un disparate, ¿no? Uruguay decide adherir a la OTAN. Sería una locura.
el lineamiento del partido Frente Amplio es otro, ¿no? Bueno, pero si vos, si podés decirlo, no pasa nada. Yo tengo un ejemplo, lo escribí también en la nota. Sí. Cuando la universidad en abril planteó que retiraran la oficina de la ANI de Jerusalén, igual no va a participar la universidad de esa oficina. Y horas después o días después, el secretariado del Frente Amplio toma una resolución donde, además de que habla de genocidio, dice, por favor revalúen esto, le dice al gobierno. Sí. Y entonces, ese abril 3, creo que es 4 de abril, Lubetkin concurre a la Comisión de Asuntos Internacionales del Parlamento, y los que funcionan como voceros son senadores de la oposición, entre ellos Andrés Ojeda o Álvaro Delgado. Los dos dicen que Lubetkin les aseguró que esa oficina se iba a dejar. Pero es más interesante todavía lo que dijo Ojeda. Dice, Lubetkin dijo que incluso si los del Frente Amplio quemaban cubiertas en la puerta, eso no se movía. Y nadie lo desmintió. Y yo creo que el Frente Amplio, ante esa declaración no desmentida, tenía que pedir las actas, a ver si efectivamente se dijeron esas cosas, y tenía que tomar medidas muy fuertes, mucho más fuertes que las medidas que se tomaron esta semana, tirándole de la oreja a Alfredo Frati, por decir cosas que primero son ciertas, y segunda que son respuesta a una especie de sugerencia que hizo Bordaberry de que Frati era como un empleado de los frigoríficos, casi que lo acusó de coimero. Ahora, a Frati le tiran la oreja por decir que Bordaberry pertenece a la familia que pertenece y es hijo de quién es. Y Lubetkin dice que el Frente Amplio le puede quemar gomas, que él no va a mover una oficina como... Y no pasa nada. Ahí hay algo... ¿No te parece a vos algo llamativo? Es llamativo, por supuesto. Complicado, digamos. Es llamativo. No hablamos, y habría que haber hablado, porque si no la gente... pero de lo que se conoció... Hablamos el miércoles con María Noel Sanguinetti, lo que se conoció de la consultoría del BID, que pidió el gobierno anterior. Maravilloso. Y les dijo que a la CETI no servía para nada, que la respuesta era Casupá, sí, además que Tabaré era un cra, y que lo de la calle Pobre era un delirio, y la cajonearon. Bueno, fíjate que la calle Pobre dijo que era una decisión política y no técnica, y tenían ese informe. Tremendo, y lo cajonearon, y salió Sebastián da Silva a cuestionar el informe diciendo, yo no sé cómo un informe técnico dice que el río de la Plata se puede secar, y yo dije, chao, Sebastián da Silva, el hidrólogo, el limnólogo, experto en aguas dulces. No, una catástrofe. Está en todo Sebastián da Silva, así que mañana es ingeniero. Sí. Otra cosa, la última cosa que te digo es, me llama la atención que cualquier posición buena del FA, no del gobierno, sí, o incluso la declaración esta que sacó la Cancillería, la derecha habla de antisemitismo. Y no puede ser que sigamos admitiendo que es antisemitismo. Y cuando es una débil declaración de la Cancillería. Está bien, pero son todos semitas. Los palestinos son semitas también. Usan el antisemitismo como forma de cancelarte. Te están haciendo bullying. Sí. No le podés dar pelota. No le podés dar pelota. Yo solo... te digo que yo no le doy pelota del número día cero. Sí, ¿no? Día cero. No me hace voy a bancar un genocidio para que no me digan, no, hermano, yo no tengo nada de antisemitismo, repudio y he repudiado siempre a los nazis, tengo en eso intachable y va a seguir siendo así porque no tengo nada en contra del pueblo judío ni los semitas, que además de los judíos son todos los que tienen idiomas semitas, lo que incluye por supuesto a los palestinos. Sí. Pero no voy a aceptar un genocidio. Gracias, Popi. Bueno, nos vemos. Y gracias a todos y todas los que nos han acompañado. Soy Leandro Grille y esto fue Legítima Defensa, segunda dosis.